Buenas tardes, estimados asociados. Les saluda Stephanie Cabello, jefa de comunicaciones e imagen institucional de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. El día de hoy estamos en nuestra 11ª charla online con el tema características del proceso de fiscalización, derechos y obligaciones en un grifo o una estación de servicio. El día de hoy nos acompaña Alexandra Flores de Sunafil. Sin embargo, antes de presentarla, me gustaría dar algunas pequeñas pautas para el correcto desarrollo de esta actividad. Les pido por favor a todos los participantes conectados hasta el momento que puedan apagar sus micrófonos para que no haya ningún tipo de filtración de audio, que mantengan las cámaras apagadas para evitar algún cruce con la red y que si en caso tienen alguna duda o alguna consulta, las realicen a través del chat, eh, ya que al finalizar la ponencia del especialista vamos a pasar a una ronda de preguntas, donde ustedes van a poder hacerle la pregunta con el micrófono abierto directamente al especialista a cargo o pueden, como les dije con anterioridad, escribirlas a través del chat y nosotras las formulamos sin ningún problema. Si en caso tienen una repregunta, pueden solicitar la apertura del micrófono con el botón levantar la mano y pueden interactuar con la persona que está dictando la chat. Sin más, quiero presentarles a Alexandra Hilda Flores Mamani. Ella es profesional del derecho por la Universidad Privada de Tacna, con estudios en Maestría de Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con cursos de Derechos del Trabajo y Seguridad Social. Tiene experiencia profesional en materia laboral. Actualmente es técnico legal de la Subdirección de Prevención y Asesoría de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Bienvenida, Alexandra. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Ahora Gracias a paso, ti por acompañarnos hoy. Ya tienes aperturada la posibilidad de poder compartir pantalla para que puedas ir compartiendo tu presentación y podamos ir empezando. perfecto. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la presentación. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las características del proceso de fiscalización laboral, en específico, los derechos y obligaciones en una estación de servicio. Dentro de las obligaciones que tienen los empleadores, que tienen pues personal en estaciones de servicio, es importante destacar también algunos aspectos laborales y cómo es que SUNAFIL ejerce este proceso de fiscalización, ¿no? Que en muchas oportunidades se genera a pedido del trabajador, a solicitud del trabajador, por algún presunto incumplimiento que podría estarse desarrollando en su centro de trabajo. Y es por ello que vamos a darles algunos alcances respecto a estas principales obligaciones en materia sociolaboral y también cómo es que se va a desarrollar la fiscalización laboral, ¿no? ¿Qué es lo que realiza el inspector ante un presunto incumplimiento y cuáles son las acciones que se podrían tomar durante el desarrollo de estas actuaciones inspectivas? Para ello es importante conocer, pues, la normativa nacional. Actualmente estos derechos de manera muy general, porque en realidad, pues, hay bastantes normas, disposiciones especiales para cada beneficio o para cada concepto que se le paga al trabajador. De manera muy general tenemos el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y a su vez esta norma tiene un reglamento, que es el decreto aprobado por Decreto Supremo 00196-TR, ¿no? Donde se establecen algunas disposiciones algo más específicas respecto a la contratación laboral, las formas en las que se puede contratar a un trabajador, si es a plazo determinado o indeterminado, dependiendo de las actividades, si es que existe una causa objetiva, y todo eso lo vamos a estar desarrollando a continuación. La finalidad de SUNAFIL siempre va a ser promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento no solamente de las normas sociolaborales, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, sino también los aspectos que están relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores.
También no hay que dejar de lado los derechos fundamentales de las personas, el tema de los actos de hostilidad, prevenir estos actos, el tema del hostigamiento sexual, es algo que también puede fiscalizar SUNAFIL, relaciones colectivas de trabajo, entre otros aspectos pues vinculados a lo que es una relación laboral. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene SUNAFIL? ¿Cómo es que se ejerce esto? Pues la primera es exigir el cumplimiento de las normas, ¿no? Independientemente del régimen laboral al que pertenezca el trabajador, si sea una micro, pequeña empresa, régimen general, también de corresponder y en caso de acreditarse una infracción, también va a poder imponer sanciones por el incumplimiento de normas, ya sean sociolaborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, pero no menos importante, está el hecho de brindar orientación y asistencia técnica, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, ¿no? Estamos dándoles a conocer los alcances para poder prevenir que en un futuro, pues, una FIL venga y pueda presentarse algún tipo de fiscalización, perdón, o posible sanción. Recordemos que SUNAFIL tiene competencia para fiscalizar el régimen laboral de la actividad privada, siempre el decreto legislativo 728. Si hubiesen algunos regímenes especiales como construcción civil, microempresa, pequeña empresa, régimen agrario, minero, entre otros, también estamos facultados para poder fiscalizar estos regímenes especiales. Ahora ya entrando de lleno a lo que son estos derechos y obligaciones laborales, hay que recordar que cuando se inicia una relación laboral, tiene que haber un contrato de trabajo. Se entiende que existe un contrato de trabajo. No necesariamente este contrato de trabajo va a ser por escrito, porque tenemos una regla general de contratación, que es la contratación a plazo indeterminado. Es decir, esta es la regla que va a regir para la relación laboral. Pero hay supuestos que establece también esta norma que acabamos de citar en nuestra base legal, que indican en qué momentos o por qué motivos se podría celebrar un contrato temporal. En términos generales, cuando hablamos de un contrato de trabajo, hablamos de un acuerdo de voluntades entre y hay una subordinación aquí, ¿no? Del trabajador hacia el empleador a cambio de esta prestación de servicios que se va a prestar, que se va a brindar, es a cambio de una remuneración. Entonces, aquí hay un acuerdo de voluntad. Pero, ¿cuál es este elemento esencial que permite identificar que existe una relación laboral? Pues va a ser la subordinación. Porque si bien hay una prestación de servicios, esto podría también asimilarse a un contrato de locación de servicios o a una persona que genera recibos por honorarios de forma autónoma, porque también recibe un pago, ¿no? Una remuneración, una retribución a cambio de esta prestación de servicios. Pero el elemento esencial que debemos identificar si es que en realidad hay una relación laboral es la subordinación. Porque aquí se produce, ¿no? Esta sujeción, porque una sujeción del trabajador y también una dirección del lado del empleador, porque aquí el empleador dirige la actividad. Por ejemplo, él indica la hora en la que tiene que ingresar el trabajador, a qué hora se va a retirar de la empresa. También va a indicar esta relación o este vínculo laboral, por ejemplo, si hubiese algún tipo de sanción por un incumplimiento, ¿qué pasaría si el trabajador llega tarde? Puedo sancionarlo por la tardanza, puedo amonestarlo, llamarle la atención por escrito de forma verbal. Se ejerce este poder de dirección. Y como les comentaba, el contrato de trabajo puede celebrarse de distintas modalidades. Tenemos la primera y que es la regla general, que es el contrato a tiempo indeterminado. Aquí no hay un límite temporal, ¿no? Este contrato puede tener una duración indefinida y para este tipo de contrato no se exige una formalidad. No es necesario que se celebre por escrito, puede ser verbal. Bastaría con que el empleador incorpore a su trabajador en la planilla de la empresa desde el primer día que ingresa a laborar. Entonces formalizamos a nuestro trabajador simplemente dándolo de alta en el registro, nada más. De otro lado está también el contrato sujeto a modalidad, que esta es la excepción a la regla, ¿no? Porque cada tipo de contrato que podemos ver en este cuadro tiene una duración determinada. Vamos a suponer que yo como empleador deseo aperturar una nueva estación de servicios. Esto es una actividad que está iniciando recién, o tal vez es la primera vez que yo voy a iniciar una actividad. No es una nueva sede, sino es el inicio de mi actividad como empleador. ¿Podría yo aquí en este caso utilizar el contrato específico que dice inicio o incremento de actividad?
¿Cuánto tiempo puedo utilizar este contrato? Pues la norma que hemos citado nos dice que es un límite de 3 años. 3 años podría utilizar este tipo de contrato. Es totalmente válido. Otro ejemplo que también podría señalar respecto a la naturaleza accidental, que es el más común que se presenta, ¿no? Cuando un trabajador solicita, por ejemplo, una licencia, puede ser una licencia por maternidad, podría ser tal vez una licencia por sin goce de haber y yo necesito cubrir a este trabajador que tal vez incluso es permanente en mi empresa. Es una persona permanente, pero por este tiempo que él se va a ausentar, necesito contratar a alguien en lo que dure esta ausencia, ¿verdad? Y para ello, considerando este motivo debidamente sustentado, objetivo, puedo utilizar un contrato de suplencia. ¿Dónde es que se podría presentar un un incumplimiento y SUNAFIL me podría fiscalizar tal vez? Si, por ejemplo, no realicé este contrato sujeto a modalidad por escrito, eso constituye una infracción laboral, porque se entiende que en la práctica ya estaríamos ante un contrato indeterminado y correspondería reconocer este vínculo laboral indeterminado al empleador, donde también podría presentarse un presunto incumplimiento en casos de desnaturalización del contrato, ¿no? Vamos a suponer que yo tenía contratado a mi trabajador hasta un periodo específico. Pasó este tiempo y el trabajador sigue asistiendo a mi empresa, sigue marcando su asistencia, sigue brindando el servicio, yo le sigo pagando, pero él ya no tiene un contrato vigente. Dentro de estos supuestos de desnaturalización del contrato se encuentra justamente lo que les estoy comentando ahora, ¿no? Cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado. Es algo bastante común, es algo que se presenta en la práctica. Y como el empleador por A o B motivo ya no le quiere renovar este contrato, pues que en la práctica no firmó, no se plasmó en un documento, podríamos estar hablando inclusive de un despido arbitrario. Y el trabajador podría denunciar ese despido arbitrario ante la SUNAFIL. También podría denunciar, sin haber sido despedido, una desnaturalización de la relación laboral. Es otra de las materias que podría fiscalizar SUNAFIL. No dejar de lado también el contrato a tiempo parcial. Este es un contrato que se utiliza cuando la necesidad del servicio es por un periodo inferior a la jornada máxima establecida por ley, que, bueno, el máximo con lo que señala ahora la legislación vigente es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ese es el tope. Si es que hubiesen horas extra, de forma extraordinaria. ¿Se puede celebrar un contrato a tiempo parcial? Claro que sí, siempre y cuando pues se establezca una jornada inferior, o sea, menos de 4 horas en promedio diario. Eso es lo que debemos considerar. Esa es la limitación. Menos de 4 horas. Ojo aquí, la norma no nos dice 4 horas, sino menos de. Podrían ser, por ejemplo, 3 horas y media, 3 horas con 40 minutos, pero menos de 4 horas para estar ante un contrato a tiempo parcial. Este contrato a tiempo parcial como tal no tiene una limitación respecto al tiempo porque, bueno, los trabajadores a tiempo parcial no tienen una protección contra el despido arbitrario. Y también hay beneficios sociales como por ejemplo el de la CTS que el empleador pues no está obligado a reconocer. Si un trabajador a tiempo parcial denuncia la falta de pago de este concepto, esa denuncia pues no procedería porque por ley el empleador no está obligado a pagar este concepto. Bien. Hay formalidades, sí, formalidades que deben ser presentadas ante la autoridad de trabajo. Este tipo de contrato necesariamente requiere un registro ante la autoridad de trabajo, es decir, ante el Ministerio de Trabajo. Dependiendo de dónde nos encontremos, si estamos en Lima, sería la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. Si estamos en provincia, en regiones, a las direcciones o gerencias de trabajo y promoción del empleo de la región en donde sea pues efectuado la contratación siempre por escrito, ¿de acuerdo? Ahora también es importante señalar esta protección que se tiene para el trabajador. Bueno, esto más que nada es una disposición que el empleador puede optar por. Puede optar por terminar la relación laboral durante el periodo de prueba, porque todo trabajador está sujeto a un periodo de prueba, en el cual pues va a ser sujeto de evaluación, va a observar la actitud, cómo se está desempeñando en el puesto de trabajo para el que ha sido contratado. ¿Cuánto dura este periodo de prueba? Son
3 meses. Una vez que se superan estos 3 meses de periodo de prueba, se alcanza esta protección contra el despido arbitrario. Así que es muy importante considerarlo. Pero hay una variación en el tiempo, no es 3 meses, por ejemplo, para el caso de trabajadores de confianza, ahí van a ser 6 meses, y si hablamos de personal de dirección, va a ser un año de periodo de prueba, conforme a lo que establece la norma. Eh, Hay que considerar también el tema de los recibos por honorarios. Esta precisión siempre la hacemos porque trabajadores en la práctica nos comentan que están en periodo de prueba, entre comillas, pero no están en planilla, lo que significa pues que están en una situación de informalidad laboral. Todo trabajador debe estar en planilla, repito, desde el primer día que ingresa a laborar. No significa que porque yo estoy en un presunto periodo de prueba, voy a estar generando recibos por honorarios o voy a tener a este trabajador con un contrato de locación de servicios. Una de las materias más frecuentes que Sunafil fiscaliza no por denuncia, sino por un operativo que se puede generar por decisión interna del sistema de inspección del trabajo, es el tema de la formalización laboral, porque todo trabajador debe estar inscrito también, no solo estar en planilla, sino inscrito en seguridad social, tanto en salud como en pensiones, desde que inicia la relación laboral. Eso es algo que vamos a desarrollar un poco más adelante, pero también vamos a explicar respecto a estas obligaciones laborales. Culminado el vínculo laboral, el empleador tiene la obligación de entregar un documento, que es el certificado de trabajo, dentro de las 48 horas desde que se termina la relación laboral. Ese es el plazo que tiene el empleador para poder entregar este documento. ¿Qué debe especificar este certificado? ¿Cuánto tiempo ha laborado mi trabajador? Y también cuál ha sido la naturaleza de las labores que ha desempeñado. Especificarlo en el certificado. Pero hay una pequeña situación específica para el tema de la conducta, para el rendimiento, ¿no? Si tal vez el trabajador ha tenido un rendimiento excelente en su trabajo, podría solicitarle al empleador que se precise cuál ha sido su conducto o rendimiento. Pero solamente vamos a precisar esta información en ese documento si es que el mismo trabajador lo solicita. Bien, entonces esta también es una de las obligaciones. Algo frecuente que se puede fiscalizar es la jornada y horario de trabajo. Había comentado que la jornada máxima que se puede establecer es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es lo máximo que yo podría establecerle a mi empleador. Ojo aquí con las horas extra, porque por ningún motivo yo como empleador puedo obligar a mi trabajador a que realice labores en sobretiempo, porque por un motivo se ha establecido esta jornada máxima. Bien, por algo existen estas limitaciones y estos topes. Por eso las horas extras son voluntarias. Por tanto, no podríamos imponerle al trabajador que realice labor en sobretiempo. ¿Cómo es que voy a pagar estas horas extra? Pues hay una sobretasa mínima que estableció la norma. Si yo realizo horas extra, por ejemplo, las 2 primeras horas, vienen con un recargo del 25% sobre el valor hora por cada hora extra. ¿Bien? Esto es para las 2 primeras horas. A partir de la tercera hora extra en adelante, existe un recargo del 35% sobre el valor hora por cada hora extra. Y aquí lo vemos reflejado esto en un ejemplo. Vemos que la remuneración mensual de este trabajador es 1.200 soles, lo que significa que su valor día vendrían a ser 40, dividiéndolo entre 8, tendríamos que su valor de hora de trabajo es de 5 soles, aplicándole la sobretasa del 25% para las 2 primeras horas, el valor sería de 6,25 y a partir de la tercera hora, aplicando este 35% de sobretasa, también hay un incremento, pero ya no va a ser 6,25, sino 6,75. Y esto es lo que se va a adicionar al pago del día que se está quedando a hacer labor en sobretiempo. También recordar que si el empleador no, tal vez decide negociar la forma en la que se va a compensar esta labor en sobretiempo con descanso, es totalmente válido.
sí podemos acordar con nuestro trabajador que estas horas extras sean compensadas con descanso. Vamos a suponer que en la semana mi trabajador ha realizado 8 horas extra y su jornada es de 8 horas al día. Yo podría darle, a cambio de esta labor en sobretiempo, en la semana siguiente, o de acuerdo a lo que hemos acordado en un documento, un día libre por estas 8 horas extra que se han acumulado. Es válido, sí, pero si vamos a utilizar esta figura de la compensación, tenemos que realizarlo por escrito y de preferencia establecer la oportunidad en la que se va a efectuar la compensación. De lo contrario, el trabajador también podría indicar que en la remuneración, en la boleta de pago del mes, no se ha incluido las horas extra con la remuneración que venía percibiendo de forma habitual. Así que tengan en cuenta esto, ¿no? Que si vamos a compensar para no pagar estas sobrecargos o estas sobretasas, tengámoslo por escrito siempre. Otro aspecto que todo empleador debe cumplir es el horario de refrigerio. Como mínimo, yo como empleador le tengo que dar a mis trabajadores 45 minutos para que puedan ingerir los alimentos, de preferencia que coincida la hora con desayuno, almuerzo y cena. Y también este tiempo que le estamos brindando al trabajador para que ingiera sus alimentos no forma parte de la jornada de trabajo. Es decir, que este tiempo no es remunerado por el empleador. Por tanto, yo podría establecer un horario de trabajo de 9 horas y dentro de esas 9 horas, 1 hora es de refrigerio, ¿correcto? Por tanto, este tiempo no sería retribuido, no sería pagado. Pero sí es importante que coincida con los tiempos de alimentación principal. Otro de los derechos que tienen los trabajadores es el descanso. Descanso en semanal obligatorio, descanso también en días feriados y descanso vacacional. Vamos con el descanso semanal obligatorio. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso a la semana, es decir, 24 horas consecutivas de descanso. Es lo que dice la norma. Preferentemente puede ser, puede ser otorgado el día domingo, pero dependiendo de la naturaleza de la actividad económica que yo brindo al público como empleador, yo podría disponer que el día de descanso sea cualquier día de la semana. Eso no significa que esté incumpliendo la normativa. El día de descanso puede ser cualquier día de la semana, preferentemente domingo sí, pero no es obligatorio. Así que el empleador, en uso de su poder de dirección, puede decidir en qué oportunidad de la semana se va a efectuar el descanso semanal obligatorio. Bien, el descanso en días feriados. Recordemos que actualmente el decreto legislativo que es el 713, en el artículo 6 tenemos un listado de feriados. Actualmente son 16 feriados. Estos días feriados se entiende que el trabajador debe descansarlos también. Pero si por disposición del empleador debidamente comunicada y oportunamente comunicada al trabajador, se tiene que elaborar los días feriados, se puede realizar un pago adicional por esta labor en días feriados. Es algo válido, es algo permitido, sí, porque recordemos que quien dirige la actividad es el empleador. El empleador sí puede disponer la labor en feriados siempre y cuando pues realice el pago correspondiente o la compensación por este día feriado que corresponde. Yo podría, por ejemplo, si mi trabajador gana 40 soles al día de forma habitual, indicarle que va a elaborar un feriado. Vamos a suponer que es el 7 de junio, que es el Día de la Bandera, que ya se acerca, el próximo mes. Vamos a suponer que yo le dispongo a mi trabajador que elabore el 7 de junio, pero de pero él debía descansar, ¿cierto? Y él gana 40 soles al día. ¿Cuánto más yo le debo pagar para poder compensar que está laborando ese día, que es feriado? Pues tendría que pagar 2 remuneraciones diarias adicionales. Es decir, si él mensualmente gana 1.200, su remuneración diaria es 40 soles, tendría que añadir 80 soles a esos 1.200 que él gana, porque la primera remuneración ya está incluida en su remuneración semanal. Por eso a veces se menciona de este concepto del triple, ¿no? Un pago triple.
Yo prefiero decirle un pago doble adicional por cada día feriado. Es algo que se puede realizar. O en su defecto, recuerden que también está la opción de la compensación. Para no realizar este pago doble adicional por ese día laborado en feriado, ustedes pueden acordar por escrito que el trabajador no descanse este feriado, sino descanse otro día de la semana o del mes, siempre como repito, por escrito, para no asumir pues este costo extra que nos da la labor en el feriado. Bien. Y de la misma manera, pues aplica en caso el trabajador eh, deba laborar en su día de descanso semanal obligatorio, en un pago doble adicional, pudiéndose compensar, pero en este caso el descanso semanal obligatorio sí tiene que ser la compensación en la semana, en la misma semana. Eso también lo establece nuestra normativa. Ya hablando del descanso vacacional, todo trabajador del régimen general tiene derecho a 30 días de descanso vacacional. Para el tema de la micro y pequeña empresa son 15 días de descanso vacacional. Del régimen general son 30, pero hay condiciones previas que se deben cumplir para gozar de este descanso vacacional. Una de ellas es que se complete el año de servicios y hay un condicionamiento de un cumplimiento de récord vacacional de días. Dependerá si el trabajador labora 5 o 6 días a la semana. También es importante señalar que esta remuneración vacacional que va a recibir el trabajador es la que el trabajador hubiera percibido de forma habitual en caso de continuar laborando. ¿Y cuándo vamos a pagar esta remuneración vacacional? La norma dice que se paga antes del inicio del descanso. Tenemos que pagarla antes. Finalmente, si es que hubiera un acuerdo con el trabajador para fijar la oportunidad del descanso vacacional, sería lo ideal, ¿no? Esto promueve mucho la identificación con el empleador, entre otras situaciones, pues, que maneja recursos humanos. Pero si no hubiese un acuerdo respecto a la oportunidad en la que se descansa, en la que descansa el vacacional, en la que el descanso vacacional se va a disfrutar por parte del trabajador, aquí el empleador puede decidir la oportunidad en la que se gozará el descanso en uso de su facultad directriz. Bien, recordemos también que en caso que los trabajadores no disfrutan del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que adquirieron el derecho, deben percibir estos tres conceptos. Vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo. Si yo tengo mi trabajador que ingresó a laborar el 1 de enero del 2023, es decir, que al 31 de diciembre ya completó el año. Yo tengo todo el año siguiente para darle sus días de vacaciones. Es decir, si él laboró todo el 2023, yo tengo todo el 2024 para que él goce de estos 30 días. ¿Podrían ser los últimos 30 días del año en diciembre? Sí. Estaríamos dentro del plazo del año siguiente para poder descansar. Si ya culminó el 2024, actualmente estamos en 2025 y el trabajador no gozó de sus vacaciones, habría que efectuar el pago de lo siguiente. Primero, la remuneración por el trabajo realizado, pero ya esta ya fue pagada en la oportunidad que el trabajador debió salir de vacaciones y no salió. Así que este primer concepto ya está pagado por el empleador. El segundo concepto viene a ser la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado. Entonces acá hablamos de una remuneración. Y el tercero viene a ser una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado el descanso. Y a esto se le conoce pues coloquialmente como la triple vacacional, ¿no? Entonces vamos a pagar dos remuneraciones adicionales por no haberle brindado el descanso de vacacional al trabajador en el año que correspondía hacerlo. Así que considerar esto para prevenir un incumplimiento posterior. Resumen, en síntesis, aquí tengo, les quería presentar un cuadro de los principales derechos laborales que fiscaliza SUNAFIL. ¿En qué oportunidad se fiscalizan estos derechos laborales? Podría ser ante la denuncia de un trabajador cuando culminó el vínculo laboral y, por ejemplo, no se le pagó su liquidación en la oportunidad que corresponde. O también, si es que la gratificación que como ustedes observan se pagan los primeros 15 días de julio y diciembre no se efectuó en su oportunidad, sería otra oportunidad para fiscalizar. O si la CTS no se depositó
en el periodo que corresponde. Para el periodo noviembre 2024 a abril 2025, el plazo vencía el 15 de mayo, que fue la semana pasada, el día jueves. Entonces, si no es efectuado el pago de este concepto, también el trabajador podría acudir a SUNAFIL para requerir el pago de este beneficio. La asignación familiar es importante también. Bueno, recordemos que actualmente la remuneración mínima vital son 1.130 soles y la asignación familiar es el 10% del, eh, del mínimo, que vienen a ser 113 soles. ¿Para quiénes aplica? Para que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años y si es que fueran mayores de 18, tienen que haber acreditado que los hijos están efectuando estudios superiores universitarios por un plazo máximo de 6 años adicionales, es decir, hasta que el hijo, perdón, tenga 24 años. Y si es que hubiesen también hijos con discapacidad severa debidamente acreditada, corresponde el pago de la asignación familiar. Utilidades en caso corresponda en realidad, siempre que hayan pues rentas de tercera categoría y que el empleador tenga más de 20 trabajadores, corresponderá el pago. Y este tema del seguro, vida ley, voy a tocarlo un poco más adelante. Quiero ver si acá está. Sí, yo lo voy a tocar un poco más adelante porque esto es obligatorio para cualquier empresa desde que inicia la relación laboral. Hay tres seguros que son muy importantes que todo trabajador debe tener desde que inicia la relación laboral. Y eso vamos a verlo a continuación. Les había comentado que para que un trabajador se considere formalizado, tenemos que ingresarlo a planilla desde el primer día que ingresa a laborar. No podría nuestro trabajador estar generando recibos por honorarios si es que existe una relación subordinada. Bien, y también acompañado a esta obligación de incorporar en planilla al trabajador está la seguridad social de los trabajadores en dos aspectos: seguridad social en salud y seguridad social en pensiones. Ese aporte al sistema de seguridad social en salud es asumido por el empleador, es a cuenta del empleador. Y todo trabajador debe ser inscrito en el sistema de seguridad social en salud desde que inicia la relación laboral también. ¿A cuánto equivale el aporte? Es el 9% de la remuneración del trabajador. ¿Qué pasaría en el caso de los trabajadores a tiempo parcial? Siempre recalco esto porque recordemos que el trabajador a tiempo parcial en la gran mayoría de casos gana menos del mínimo vital. Y para ello se va a hacer el cálculo en función a la remuneración mínima vital. Por eso aquí señalamos en este tercer enunciado, como pueden observar, dice que en caso que el trabajador perciba remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital, se deberá considerar como base mínima la remuneración mínima vital. Como por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Que generalmente ganan menos del mínimo. Así como es una obligación del empleador inscribir a su trabajador en seguridad social desde que inicia la relación laboral, también es importante inscribirlo al sistema de pensiones, también desde que inicia la relación laboral. Actualmente contamos con dos sistemas, el nacional y el privado. Para el nacional, el aporte equivale al 13% de la remuneración devengada por el trabajador y en el caso del privado va a ser el 10%, pero hay seguros y una comisión que cobra el FP, ¿no? Lo que lo hace similar al 13%, pero en realidad lo que se le va a descontar en específico al trabajador para el nacional siempre va a ser el 13 y el privado el 10 más esta prima de seguros y las comisiones que cobra el FP. Entonces, ya sabemos que desde que inicie la relación laboral tenemos que incorporar a nuestro trabajador en la planilla, inscribirlo en seguridad social en salud y también inscribirlo en un sistema de pensiones. Vamos con el siguiente seguro que les quiero comentar un poco más, es que es el seguro de vida ley. Ha habido una modificación normativa ya no tan reciente que nos dice que desde que inicia la relación laboral, es decir, contratamos a un trabajador, debemos también contratar la póliza del seguro vida ley. Y no basta solamente con contratar la póliza, sino que también el empleador debe registrar esta información en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Es más, no hacer este registro en la plataforma del Ministerio de Trabajo
constituye una infracción laboral que también es pasible de una sanción. Así que hemos dicho que hay una obligación respecto a la seguridad social en salud, el seguro vida ley desde que inicia la relación laboral para cualquier tipo de empleador y comentarles un poco respecto al seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Recordemos que hay un listado de actividades que están en el anexo 5 del Decreto Supremo 008-2022 SA. Y dentro de esas actividades se han establecido las que son consideradas de alto riesgo. Ahora, aquí también corresponde evaluar mucho las situaciones que se han presentado en la práctica en el tema específico de la estación de servicios, porque recordemos pues que se han presentado accidentes de trabajo que han sido conocidos, ¿no? Que se han presentado incluso en los medios de comunicación. Y aquí el empleador pues puede optar también por contratar el seguro complementario de trabajo de riesgos, que al final pues va a cubrir esta contingencia en caso se presente un accidente en el centro de trabajo por el desempeño de la función en la estación de servicios. Bien, ahora vamos con estas características del procedimiento inspectivo, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla? Si bien es cierto, hemos detallado estas obligaciones, derechos que se pueden presentar en una relación laboral cuando contratamos a un trabajador, ¿cómo es que SUNAFIL realiza esta investigación, este procedimiento inspectivo? Para ello, en gran mayoría de casos, se inicia este procedimiento inspectivo por una denuncia. Puede ser por la denuncia de un trabajador, un ex trabajador, un trabajador que, por ejemplo, observa condiciones inseguras en su centro de trabajo, alguien que no está en planilla, alguien que no le brindaron sus EPPs, alguien que considera que hay riesgos laborales de accidentes en el centro de trabajo, que tiene vínculo laboral y también personas que no les han pagado ciertos beneficios, ¿no? Que no tienen tal vez un contrato de trabajo, que están con recibos por honorarios, entre otros. Motivos diversos, motivos que podrían generar una orden de inspección. Una vez que se evalúa este caso, se procede con la generación de la orden de inspección, dependiendo, como comento, de lo que se está presentando, lo que se está plasmando en la denuncia, que pueden ser diversos motivos. Combinar seguridad con el tema sociolaboral, también el trabajador lo puede manifestar de esa manera en su denuncia. Se genera esta orden de inspección en la cual se van a determinar las materias que se van a investigar, quién es el inspector que se encuentra a cargo de la investigación, también el plazo que tiene el inspector para investigar estos hechos y datos importantes como la razón social de la empresa, la dirección del centro de trabajo donde se presentan esos incumplimientos, entre otros aspectos. ¿Cuánto plazo tiene el inspector desde que él recibe la orden, desde que toma conocimiento de esto, para poder iniciar sus diligencias de investigación? El plazo son 10 días hábiles como máximo. Es lo máximo que él tiene para poder realizar su primera diligencia. Dentro de estas diligencias, dentro de estas actuaciones inspectivas, dentro de estos medios de investigación, él puede realizar cualquiera de estos que pueden observar a continuación. Por ejemplo, la comprobación de datos. Nos serviría una comprobación de datos para conocer la cantidad de trabajadores en SUNAT, por ejemplo, para conocer la cantidad de trabajadores que están con recibo por honorarios, cantidad de trabajadores en planilla, verificar si esta empresa tiene establecimientos anexos que son cercanos a la ubicación donde se han presentado los presuntos incumplimientos, entre otros aspectos que él considere que son relevantes para su investigación. También está el requerimiento de información. La comunicación formal que realiza el inspector de trabajo se desarrolla desde la casilla electrónica, que es un buzón obligatorio para todo empleador, donde van a recibir comunicaciones de parte de procedimientos inspectivos, también para acciones preventivas, para notificaciones respecto a cartas de gestión de cumplimiento, entre otros documentos. Así que la casilla electrónica es algo que el empleador debe estar revisando constantemente, más allá de que en realidad cada vez que ingresa una notificación a la casilla electrónica, se envía una alerta al correo electrónico y o al celular del empleador que sea asociado a la casilla. Hay que revisar constantemente para verificar si nos han notificado algún documento o nos han requerido la presencia. Y ahí viene
la siguiente modalidad, que es la comparecencia. El empleador puede ser requerido ante las oficinas de la SUNAFIL para que realice algún aporte documental, para que aporte información, para que brinde algún tipo de declaración, que también resulta importante analizar en aras de determinar si en efecto hay un incumplimiento, ya sea en la norma sociolaboral o en materia de seguridad. Y por último, está también la visita de inspección a los centros de trabajo. Si se presenta un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, vamos a suponer condiciones inseguras, tal vez no hay extintores, o pasa un accidente de trabajo en donde nos encontramos en la estación de servicios, es fundamental que el inspector por estrategia acuda y realice una visita al centro de trabajo donde se ha presentado este presunto incumplimiento, donde se ha presentado el accidente, para poder hacer la verificación que corresponde. Así que también consideremos que el empleador aquí tiene un deber de colaboración con la inspección del trabajo, independientemente de cuál sea la materia que se esté investigando. Hay que colaborar siempre con la inspección del trabajo, porque recordemos también que si bien hay infracciones a las normas sociolaborales por no pago de, por ejemplo, algún beneficio, el tema de contratación, formalización laboral, también hay normas que regulan e infracciones que tipifican los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay otro tipo de infracciones que son las infracciones a la labor inspectiva por falta de colaboración de parte de el empleador con la inspección del trabajo. El hecho de que el empleador pues no impide el acceso libre del inspector al centro de trabajo o a alguna unidad del centro de trabajo, es importante conocerlo, ¿no? El tema de los tiempos de tolerancia, presentarse puntualmente a las comparecencias, también eso es importante a fin de evitar algún tipo de sanción posterior por obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Siempre recordando que la finalidad de este procedimiento inspectivo es que al trabajador se le proteja, ¿no? Se cumpla con el derecho que él tiene y también que el empleador cumpla con la obligación que tiene, ¿no? Por ejemplo, el deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que este procedimiento inspectivo ha culminado, tenemos dos posibilidades en el término. La primera sería que culminó en informe, que es algo positivo para el empleador que culmine en un informe, porque significa que no se detectó infracción, o si es que se detectó esta infracción, el empleador subsanó estas pequeñas observaciones, estas pequeñas omisiones durante el desarrollo de la investigación. Por tanto, el expediente culmina en informe, no hay ningún tipo de propuesta de multa para el empleador y el caso se va a archivar. Ahí no tenemos ninguna multa, ninguna sanción. Pero el segundo escenario, el segundo caso, es que si pese al desarrollo de estas actuaciones inspectivas se, y a los reiterados requerimientos del inspector por acreditar el cumplimiento de alguna obligación laboral o en materia de seguridad, no se cumplió, no se subsanó, o si alguna de estas infracciones tiene carácter insubsanable, como las de obstrucción a la labor inspectiva, por ejemplo, se va a emitir el acta de infracción, en donde el inspector, pues, entre otros aspectos, propone sanciones dependiendo de las infracciones que se han detectado. Y damos pase al inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Que ya esto ya inicia de oficio con la notificación de la imputación de cargos. En este caso ya se entiende que se detectó en efecto una infracción y corresponderá a la autoridad sancionadora emitir el acto administrativo correspondiente. De manera muy general, comentarles algunos aspectos sancionadores y este tipo de infractor engloba pues algunas de las conductas que hemos comentado en esta presentación. El hecho de no pagar u otorgar de forma íntegra y oportuna la remuneración y beneficios laborales constituye una infracción grave, tipificada esto en el numeral 24.4 del artículo 24 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Pero esta no es la única conducta infractora, sino que también podrían presentarse infracciones inclusive muy graves por no incorporar al trabajador en la planilla, por no contratar la póliza del seguro vida ley, por no inscribirlo en la seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Recordemos siempre tener todos los seguros que nos establece la norma para el correcto cumplimiento laboral. Bien,
Y aquí tenemos una tabla de multas que ya está expresada en soles respecto a cuánto podría ser la sanción por cada infracción que presuntamente se haya detectado, ¿no? Solamente para conocimiento, para que la puedan observar. Esta tabla se divide por tamaño de la empresa, microempresa, pequeña empresa, no MIPE. También la multa dependerá de la gravedad de la infracción, si es una infracción grave, si es una infracción muy grave. Por lo general las leves son temas documentales, pero considerarlas también, ¿no? Las infracciones leves, graves y muy graves. Y dependerá mucho de la cantidad o el número de trabajadores que vienen siendo afectados por este incumplimiento. Vamos a ponernos en una situación de que una empresa es no MIPE, no registró a un trabajador en planilla y eso es una infracción muy grave. La multa podría ascender a 14.070 soles. Así que, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, es que este monto se incrementa. Por eso es la motivación siempre de hacer que esta cultura de prevención crezca y que el empleador conozca cuáles son estas obligaciones de materia laboral y seguro también en materia de seguridad y salud en el trabajo para prevenir incumplimientos, para prevenir algún tipo de sanción o si es que vamos a afrontar una fiscalización laboral, esta sea llevada de forma exitosa, ¿no? Y culmine, esperemos, en informe. Vamos ahora ya a la parte final y a pasar a responder algunas preguntas, no sin antes quisiera comentarles un poco de este aplicativo que Sunafil ha elaborado para que ustedes tengan en su mano el acceso a la documentación de la Sunafil. El aplicativo se llama Sunafil en tus manos. Es un aplicativo gratuito. Actualmente está disponible únicamente para los celulares que tienen sistema operativo Android. Así que cualquiera que tenga el sistema operativo Android va a poder utilizar este aplicativo. Las herramientas que son de utilidad para los empleadores las tenemos aquí en la columna derecha. Ven que se refleja el NITS-UNAFIL. Este NITS-UNAFIL es donde nosotros como inspección cargamos los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral. Ustedes también van a encontrar directivas, protocolos, lineamientos. Todo el detalle de cómo SUNAFIL realiza una fiscalización laboral, no solamente en materia de derechos laborales, sino también seguridad y salud en el trabajo, actuaciones inspectivas, derechos fundamentales, derechos colectivos, entre otros, están en el NIT SUNAFIL, actualizado a la última versión. También recordemos que es importante que cuando el empleador va a afrontar una inspección, pueda identificar que la persona que está realizando esta fiscalización laboral sea un servidor de la SUNAFIL. Y para ello, a través de este aplicativo SUNAFIL en tus manos, ustedes pueden conocer si es que el inspector en realidad pues es un servidor de SUNAFIL y está correctamente identificado como inspector de trabajo. Finalmente, también si es que están ahora en un procedimiento inspectivo, sancionador, quieren ingresar algún documento por nuestra mesa de partes, pueden saber el estado de trámite de este documento que ya hayan ingresado a través del apartado que nos dice consulta tu trámite. Así que tienen estas herramientas que también son de utilidad, tal vez para el personal que maneja los recursos humanos de sus estaciones de servicio, de su personal, para que conozcan cómo es el correcto desarrollo de una fiscalización en diversas materias y qué documentos podría requerir un inspector en caso fiscalice una obligación, sea laboral, sea en seguridad y salud en el trabajo, sea en materia de derechos fundamentales, para que lo tengan siempre a la mano. Bien. Finalmente, ya comentarles que contamos con un aplicativo que es Sunafil Responde, a través del cual ustedes van a poder canalizar cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya sea en normativa laboral, derechos fundamentales, seguridad y salud en el trabajo. Así que los invito a que puedan escanear este código QR, a través del cual van a poder hacer cualquier consulta que tengan. Y finalmente, pues pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, donde estamos compartiendo constantemente información de las normas sociolaborales y también aspectos relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alexandra. Para iniciar la ronda de preguntas,
tengo dos consultas puntuales a través del chat. En la primera, Iván Pumachaico me pregunta, ¿cuál es el límite máximo de horas extras al día, a la semana y al mes? Bien, permíteme un momento, por favor. Ya, ahora sí. Bien, Dale. Iván nos consulta, ¿cuál es el límite máximo de horas extras al día, semana o mes? Bien, Iván, justo habíamos mencionado el tema de que la jornada laboral que se ha establecido en el Perú máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. La norma, la ley de jornada, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, no establece un límite máximo de horas extras al día, pero recalca siempre esta característica de que las horas extras se realizan de forma voluntaria. Por tanto, yo como empleador debo ser consciente al momento de solicitarle a algún trabajador que realice alguna labor en sobretiempo, y esta característica debe ser excepcional. Por ningún motivo las horas extra podrían ser programadas o establecidas todos los días para un mismo trabajador, porque esto no vulneraría el tema del trabajo en sobretiempo, porque también recordemos que es sencillo decir, bueno, igualmente yo le voy a pagar a mi trabajador, ¿no? Le voy a indicar eh, que este tiempo va a ser compensado. Pero más allá del tema del pago de la compensación, es el tema de la vulneración a la jornada máxima de trabajo. Es decir, respetar las 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Y solo de forma excepcional establecer este trabajo en sobretiempo. Bien, vamos con la siguiente consulta, la de Flor Canqui. Sí, ¿es obligatorio brindarle duchas a los trabajadores del grifo de estación de servicio? Bien, la norma en seguridad y salud en el trabajo no especifica la obligatoriedad de brindar duchas a los trabajadores. Lo que sí se establece es que los lugares de trabajo deben contar, ¿no? Con sanitarios separados para hombres y mujeres, también con un área, por ejemplo, para ingerir sus alimentos. Pero en específico, respecto a ese punto, no hace ninguna precisión de obligatoriedad. Ok. Y la tercera pregunta que tengo en el chat, Mayra Miranda. Buenas tardes. ¿Qué pasa si un trabajador falta entre semana? ¿Debo descontar el dominical? ¿Existe algún porcentaje o de manera directa descuento el equivalente a su día? Sí, de hecho, sí está establecido el descuento, no solamente del día. Déjame, ay, se me cerró el Zoom. Perdón, ahora sí. Mayra nos pregunta, si un trabajador falta entre semanas, si se debe descontar el dominical, la respuesta es que sí. En la parte proporcional a la inasistencia, sí se descuenta. Adicionalmente, también se descuenta el tiempo de ausencia del trabajador en el centro de trabajo. Así que es una facultad que tiene el empleador. Pero recordemos también que en uso de su poder de dirección, el empleador tiene esta potestad de sancionar, de amonestar, ¿no? Más allá del descuento, el tema de la inasistencia del trabajador al centro de trabajo. Ok, hasta el momento son las únicas preguntas que tengo mediante el chat. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o inquietud que desee manifestarle al especialista. Pueden solicitar aperturar el micrófono para que lean directamente y puedan interactuar. O en su defecto, si es que no tenemos hasta el momento, podemos de repente ir, Alexandra, avanzando con algunas conclusiones. A ver, dame un segundo, me parece que acaba de entrar una. Ah, en caso, en caso que un trabajador haga una denuncia por despido porque el empleador le despidió por las faltas, por los faltantes continuos de dinero, entiendo que es un personal que maneja flujo de caja, ¿el empleador tendría alguna sanción? En este caso, la estación de servicio. Por despido, bien, hay que considerar que hay diversos tipos de despido. El despido por no superar el periodo de prueba,
El despido que puede ser justificado en realidad por que requiere un procedimiento previo. Si yo voy a despedir a mi trabajador y éste ya no se encuentra en periodo de prueba, vamos a ponernos en este segundo escenario, sí tengo que yo realizar un procedimiento, notificarle, imputarle estos cargos que están motivando esta conducta para yo poder desvincularlo. En primer lugar, darle la oportunidad de que presente sus descargos y de acuerdo a eso evaluar la decisión final, ¿no? Que por lo general, pues, si se va a ejecutar el despido, tendría que notificar la carta de preaviso de la oportunidad para que presente sus descargos. Este plazo no debe ser menor a 6 días y luego ya notificaré la carta de despido. Sunafil no te puede sancionar por tú haber ejecutado un correcto procedimiento de despido. La única forma en la que el trabajador podría impugnar esta disposición del empleador del despido sería en vía judicial. Lo que hace Sunafil ante un despido, y ojo que Sunafil tiene una directiva para verificar el despido, pero es específica por negativa injustificada del ingreso del trabajador al centro de trabajo. Eso es lo que nos dice nuestra directiva. En ese caso, por negativa injustificada, Sunafil tampoco es que sanciona, sino lo que hace es una constatación, una verificación de despido. Y en esa línea se realiza pues una toma de manifestaciones tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora y se levanta un acta donde se constatan los hechos, pero no significa que un inspector puede calificar como arbitrario o no un despido, ¿no? Esa facultad de poder calificar el despido de alguna manera es específica del juez, ¿no? Del juez laboral. Correcto. Bueno, tengo otra aquí a la interna. En este caso, ¿cuánto le correspondería el descuento por el dominical? Bien, hay que revisar ahí Tengo entendido que el descuento proporcional del día de descanso se efectúa dividiendo la remuneración ordinaria, es decir, lo que el trabajador percibe del mes, entre 15-30, dependiendo de la periodicidad del pago. Y ese es el descuento del valor día. Y el descuento proporcional que se va a realizar por el día no laborado va a ser un treintavo. Pero a esto hay que añadirle pues el descuento por el día de descanso semanal obligatorio. Para ello, te voy a dejar aquí en el chat para que puedas revisarlo. Es esta normativa, porque va a depender también de la inasistencia y de cuánto gana el trabajador del descuento. Bien, te lo voy a dejar aquí en el chat de este dispositivo. Revisa el artículo 2. Uy, se me cerró el Zoom. Aquí estamos. Alexandra, Ujú. te pediría también que nos puedas enviar este decreto supremo a través de la interna, por donde hemos estado haciendo las coordinaciones para la charla, para poder compartirlo con todos nuestros asociados a través de nuestro intranet o nuestro boletín informativo y poder sacar de repente algunos extractos para redes sociales y que así puedan estar un poquito más empapados de la legislación, ¿no? ¿Te parece si te lo envío de manera conjunta con la presentación? Claro que sí, Ya, no hay perfecto. problema. Ahora te lo mando por correo. Dale. Tengo algunas otras preguntas por aquí Sí, y claro. veo que de manera repetitiva tengo el punto de los faltantes de dinero. En las estaciones de servicio, pues es bien conocido que los playeros manejan un flujo de efectivo al momento de las atenciones. Entonces, ¿qué sucede para ampliar un poquito la pregunta y responder varias de una? ¿Qué sucede cuando tengo un colaborador que tiene en reiteradas ocasiones faltantes de dinero? ¿Cuál sería el proceso sancionador para el colaborador o de qué manera deberíamos manejarlo en cada estación de servicio para que exista pues un detalle en específico? eh, Correctivo, por así decirlo, y que luego no tenga pues alguna injerencia en alguna sanción por parte de Sonafil en caso pues de algún despido, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento correcto que debería tomar cada uno de los administradores aquí presentes o los gerentes aquí presentes para llevar de manera idónea estos casos, ¿no?
Bien, hay que tener en consideración que aquí justo el artículo 9 de esta norma que hemos citado, que es el Decreto Supremo 00397-TR, señala que el empleador es quien dirige la actividad, no tiene el poder de dirección. Entonces, el trabajador está subordinado y el empleador, de acuerdo a este artículo que estamos mencionando, tiene la potestad de poder sancionar disciplinariamente cualquier incumplimiento que se presente en el centro de trabajo. Ahora, si hay un incumplimiento, el empleador puede, como te digo, notificar, comunicar esto, pero siempre con un documento de por medio, ¿no? No basta con un llamado a atención verbal. Si vamos a tomar algún tipo de acción para poder en un futuro sancionar a este trabajador, necesitamos comunicarle por escrito cuál es el incumplimiento que se está presentando. Si es que hubiese, como tú comentas, un faltante de dinero, indicarlo mediante documento, por ejemplo, con fecha tal, ahora tal, en el cierre de caja indicando los motivos, a tal trabajador indicando, ¿no? Se Una especie realizó, de llamado de atención. exacto, todo por documento, como te comento. Correcto. Y, y esto no significa que al trabajador se le esté vulnerando porque también tú en ese documento le das la oportunidad de que él presente sus descargos, es decir, de que él dé su respuesta a lo que tú le estás indicando en el documento. El trabajador tiene la oportunidad de presentar y ejercer este derecho de defensa de poder indicar, ¿no? Cuáles son los motivos que se han presentado en el centro de trabajo en ese día, en ese momento, que han hecho, ¿no? Que haya un descuento, o perdón, no un descuento, sino que hayan hecho que hayan hecho que se presente un faltante de dinero, pero todo por escrito, siempre con documentos. De esa manera, si es que tú aplicas una sanción, esa sanción Sunafil no te la va a observar porque nosotros no podemos interponernos en decisiones internas que tome el empleador por ejercicio de su potestad sancionadora, que la tiene. ¿Dónde tendría que acudir el trabajador para poder impugnar esa sanción? Ya sería en la vía judicial. Que sí, el trabajador sí puede impugnar la sanción que se le imponga, pero ya decidirá, como te comento, esto el juez laboral. Lo que sí es importante que también se considere y que SUNAFIL sí puede verificar es el tema de los actos de hostilidad. Y el hecho de no pagar de forma íntegra la remuneración o hacer una reducción en la remuneración de forma motivada, eso sí constituye un acto de hostilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo es que manejamos esto como empleadores de forma interna. Bien, no caer tampoco en un acto de hostilidad. Y si vamos a hacer un llamado de atención, todo con documentos para que esto no se tergiverse como un acto de hostilidad. Eso es algo que debemos considerar. Y que el empleador, de igual manera, debe recibir el descargo que realice el trabajador en caso pues lo presente, ¿no? No negarse a recibirlo y ya evaluar la medida disciplinaria que tomará en lo sucesivo o en lo posterior. Correcto. Por ahí tengo consultas de que si la capacitación, bueno, esta capacitación es grabada, sí, efectivamente, está siendo grabada. La vamos a remitir a todos nuestros asociados que se han inscrito el día de hoy. Les pido, por favor, veo que hay bastantes consultas. En caso no nos dé el tiempo para poderlas terminar, pierdan cuidado que vamos a, de todas maneras, hacérselas llegar al especialista. Alexandra, te comprometo desde ahorita y desde acá, para no excedernos en el tiempo. Te las vamos a hacer llegar a través de un correo. De repente coordinamos una reunión a la interna adicional o de repente coordinamos una segunda parte de esta capacitación para poder ir viendo cómo manejamos pues las preguntas que nos faltan. ¿Sí? Mira, en realidad yo como especialista y los demás especialistas de la oficina tenemos un canal al que pueden ingresar justo ahora, si lo desean, para que nos dejen las consultas por escrito. Les voy a pasar el link ahora, de hecho puse el QR aquí en la presentación, pero por quien no lo haya escaneado y quiera canalizar su consulta, que la voy a estar atendiendo yo o mi compañera también especialista legal, les dejo el link aquí en el chat del Zoom para que nos puedan hacer llegar su consulta por escrito y se lo vamos a estar respondiendo a más tardar el día de mañana. De eso no se preocupen. Ahí les dejo el chat, Excelente. no sé si lo pueden observar. Es nuestro link de Sunafil Responde para hacer consultas laborales, de seguridad y salud en el trabajo, de todo lo que ustedes gusten. Por favor, déjenos sus consultas por ese link y vamos a estar atendiéndolos con mucho gusto.
Te agradezco muchísimo, Ale, a Carlos, a todo el equipo que siempre nos apoya en estas charlas online. Le pido a cada uno de los presentes que pues les va a estar llegando una encuesta a través de su correo electrónico para evaluar pues todo el tema del día de hoy, qué tan beneficioso ha sido para ustedes. Hay un ítem que pueden completar para sugerir nuevos temas. Yo veo que pues estos temas de procedimiento administrativo sancionador SUNAFIL y todos estos temas correspondientes a esta entidad reguladora son temas que le llaman bastante la atención. Entonces, pongámonos en esta encuesta, respondamos, hagamos las sugerencias de los temas que vamos a tocar. Si tienen muchas más consultas, aquí tienen un canal para poder hacer las consultas que se lo han enviado a través del chat. Sin embargo, a solicitud de ustedes podríamos realizar una parte 2 para que puedan ampliar un poquito más la respuesta o que puedan tener un poco más de interacción. A nosotros nos es bastante gratificante que puedan aprovechar pues estos espacios de conocimiento. ¿No? Te agradezco muchísimo, Alexandra, a Carlos, como te dije, a todo el equipo, por siempre estar prestos a podernos ayudar. Y por el momento es todo. Sé que hay varias consultas que han quedado sin responder, pero aquí ahí están los canales. Y como les digo, de igual manera, tienen pues el correo de, de legal de la asociación o el de secretaría en el que pueden hacer llegar sus dudas. Podemos convertir también sus dudas en algún TikTok, en algún en alguna respuesta que se pueda dar por algún canal digital y social de difusión para que pues no solamente tenga el alcance a las personas que estamos aquí presentes el día de hoy, sino también a todos nuestros demás asociados, que estoy segura que es información bastante valiosa para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, ya con Alexandra será hasta una próxima oportunidad. Espero que podamos repetirlo. Te agradezco muchísimo. Ha sido bastante interactiva la charla de hoy. Y gracias a cada uno por estar presentes. Que tengan buenas Gracias. tardes todos. Hasta luego. Tengan buenas tardes. Hasta luego.